Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Patricia Maggio, soy médica neumonóloga del Servicio de Sueño y Ventilación del Sanatorio Güemes y en esta oportunidad les voy a hablar de síndrome de apneas y hipopneas obstructivas del sueño, antes llamada SAOS, ahora llamada AOS, ya que se le sacó el síndrome y quedó como una enfermedad, apneas obstructivas del sueño. Bueno, la clasificación internacional de los disturbios del sueño divide a las patologías del sueño en 6 grandes grupos. Todo lo que es insomnio, los trastornos relacionados con la respiración durante el sueño, los trastornos de hipersomnolencia central, los trastornos del ritmo circadiano, las parasomnias y los trastornos relacionados con los movimientos durante el sueño. En este momento ahora vamos a hablar de los trastornos respiratorios del sueño. Dentro de ellos tenemos también 4 grandes grupos: las apneas obstructivas del sueño, los trastornos de apneas centrales durante el sueño, los trastornos de hipoventilación y aquellos trastornos relacionados con hipoxemia durante el sueño. Bueno, vamos a hablar de apneas obstructivas del sueño y vamos a tocar todos estos temas: definición, prevalencia, clasificación, fisiopatología, las comorbilidades, los síntomas, qué escalas utilizamos para el diagnóstico, qué métodos diagnósticos tenemos y cómo lo tratamos. La definición, según la Revista Argentina de Medicina Respiratoria, unas guías que se hicieron en el 2019, define esta patología como episodios recurrentes de apneas o de hipopneas que son secundarios al colapso de la faringe durante el sueño y que generan desaturaciones y microdespertares. Cuando todos estos eventos generan signos y síntomas, ya se constituye lo que se llama el síndrome de apnea y hipopnea obstructiva del sueño. Después tenemos la última guía que se realizó en el año 2021 de la CEPAR. La define a la apnea obstructiva del sueño teniendo en cuenta estos dos puntos: que haya un índice de apnea y hipopnea mayor a 15 eventos por hora, predominantemente que sean obstructivos, y o que estos eventos sean mayores a 5 por hora, pero que tengan signos y síntomas, o sea, excesiva somnolencia diurna, sueño no reparador, cansancio excesivo, deterioro de la calidad de vida y alteración de la calidad del sueño, que no sean justificadas por otras causas. Con respecto a la prevalencia, nosotros vemos la punta del iceberg como en muchas otras patologías y por supuesto tenemos que buscarla para encontrarla. Según los artículos y los países, la prevalencia va variando, pero por ejemplo en este artículo del 2017 encontraron que en la población general la prevalencia en hombres es alrededor del 14% y en mujeres del 5%. Pero la prevalencia aumenta en poblaciones especiales, por ejemplo, en aquellos pacientes que tienen que van a cirugía bariátrica, es un 70-80% la prevalencia, o aquellos pacientes que tienen antecedentes de accidente cerebrovascular o TIA, es un 60 o un 70%. También aumenta en la población obesa en general y aumenta con la edad. Con respecto, vamos a hablar de las clasificaciones de las apneas, pero para eso quiero comentarles un poquito, que vean estas imágenes para explicarles. Normalmente la curva de flujo tiene una curva sinusoidal, que es esta que tenemos en verde, y acá en estas otras dos curvas tenemos una banda torácica y una banda abdominal. Normalmente la curva de flujo es sinusoidal, el aire entra por las fosas nasales y pasa por todo lo que es la orofaringe hasta llegar a la tráquea.
cuando se genera una obstrucción en la vía aérea superior, que después vamos a ver, pueden haber distintos puntos o distintas, digamos, formas o lugares donde puede llegar a obstruirse, se genera el impedimento de que pase el flujo. Y ahí es cuando se genera la apnea, que la vemos cuando hay una cese total del flujo, hay una desaturación, el oxígeno baja en sangre, y estas bandas torácico-abdominales, como tratan de luchar para abrir la vía aérea, van a tener un movimiento que se llama paradojal. No siempre hay una obstrucción total, sino a veces esta es parcial, y ahí es cuando se genera lo que se llama la hipopnea, o sea que entra el aire pero está disminuido. La curva sinusoidal ya se hace como, digamos, tiene una forma cuadrada, que eso indica que aumenta la resistencia de la vía aérea, y el flujo no es cero, sino disminuye. En ese caso podemos tener un hipopnea. Cuando hay ronquido, no hay una disminución del flujo significativa, pero sí hay vibración de todo lo que es la caja de la vía aérea superior, y se generan estas ondas en serrucho, en la curva de flujo. Para resumirles y explicarles más gráficamente, sería una hipopnea que viene, ahí tenemos la onda de flujo donde disminuye, luego disminuye en la hipopnea el movimiento de las bandas abdominales. En una hipopnea obstructiva sigue estando, pero puede también disminuir, y esa disminución del flujo va a ser del 30%, una disminución del 30% respecto al flujo previo, y puede llegar hasta el 90%. En ese caso es una hipopnea. Esta hipopnea debe durar 10 segundos o más, y puede estar acompañada de una desaturación de 3 puntos o más y o un microdespertar. Cuando tenemos la apnea obstructiva, el flujo cae de un 90% o más, sigue habiendo movimientos tóraco-abdominales, pero en este caso son paradojales, como dijimos, si tenemos dos bandas. También la duración debe ser de 10 segundos o más, y para marcarla puede o no estar asociada a una desaturación. Con respecto a la apnea central, directamente también el flujo cae 90% o más. No tenemos movimientos de las bandas tóraco-abdominales, porque en realidad es el cerebro el que no manda la orden para respirar, por lo tanto no es que haya una obstrucción en la vía aérea, y entonces no va a haber lucha de los músculos para respirar, porque la orden no existe. También dura 10 segundos o más, y puede no estar asociado a una desaturación. Y la apnea obstructiva, la apnea mixta, perdón, también el flujo cae 90% o más, pero empieza como una apnea central, o sea que no hay movimientos toracoabdominales, y termina como una apnea obstructiva. También debe durar 10 segundos o más. Bueno, acá tienen, digamos, lo mismo que hablamos recién, pero con escrito. Y este es un ejemplo donde tenemos un registro de electromiograma, electrooculograma, es una polisomnografía, electroencefalograma, el flujo, la banda torácica y la banda abdominal, y la curva de saturometría. En este caso, si vamos a ver el flujo, vemos que tenemos flujo y después desaparece, volvemos a tener desaparece. Cuando desaparece acá el flujo, vemos si hay movimiento torácico y abdominal, y no lo vemos. Entonces, esto es una apnea central. Está acompañada de la desaturación posterior al evento, y tenemos también un microdespertar que se genera posterior al evento. Otros eventos que no son ni apneas ni hipopneas
son los RERA o aumento del esfuerzo respiratorio. En este caso también duran 10 segundos o más. Hay un incremento del esfuerzo respiratorio, o sea que está esa onda cuadrada que yo les había dicho antes, que indica que hay aumento de la resistencia de la vía aérea superior, pero el flujo no llega a disminuir un 30% o más, o sea, no llega a tener el concepto de parahipopnea. No hay desaturación, pero sí, si nosotros le hacemos una polisomno donde vemos el electroencefalograma, encontramos un microdespertar. Entonces, este es otro evento que solo se puede marcar cuando tenemos o cuando vemos una polisomnografía, no una poligrafía, que es donde no hay registro electroencefalográfico y por lo tanto no vamos a poder ver el microdespertar. Entonces, para clasificar, o sea, para ver el índice de apnea-hipopnea, vamos a tener, según el estudio que hagamos, dos formas. Si tenemos una polisomnografía, donde vamos a tener el registro electroencefalográfico para ver sueño y para ver si el paciente se despertó o no, tiene microdespertares, y además vamos a tener, como vimos recién, todas las otras señales de flujo, de bandas, de oximetría, de ronquido, de electromiograma, etcétera. Vamos a poder marcar todos los eventos respiratorios. Entonces vamos a marcar las apneas, vamos a sumarle a las apneas todas las hipopneas y los eventos de aumento de la resistencia de la vía aérea superior. La suma de todos estos eventos respiratorios sobre las horas de sueño es lo que se llama el índice de disturbio respiratorio, que lo vamos a ver cuando leamos una polisomnografía. En cambio, cuando tenemos una poligrafía, que es un estudio simplificado, vamos a sumar el número de apneas más el número de hipopneas. Y esto lo vamos a dividir en las horas de registro de la poligrafía. Acá no sabemos si son esas horas de registro, son horas de sueño o no son horas de sueño. Solo sabemos que el aparato registró. Entonces, esa es la diferencia entre, para sacar el índice de apnea y hipopnea, entre una polisomno y entre una poligrafía. En una polisomno vamos a dividir todos los eventos en las horas de sueño efectiva, y en la poligrafía vamos a dividir esos eventos en las horas de registro. Por lo tanto, una poligrafía me puede subestimar el índice de apnea y hipopnea. ¿Por qué? Porque un paciente puede haber registrado 6 horas, pero haber dormido 4. Esto sí lo puedo saber en una polisomno, pero no lo puedo saber en una poligrafía. Entonces, la Asociación Americana de Medicina del Sueño, esto data de un consenso del 99, divide a la severidad de las apneas obstructivas del sueño según el índice de apnea-hipopnea. Entonces, la división es esta, que vemos acá en la tabla. Leve va entre 5 eventos a 14.9 eventos por hora. Moderado entre 15 a 29.9 eventos por hora. Y grave mayor de 30 eventos por hora. ¿Qué pasa? El índice de apnea y hipopnea solo para determinar severidad es escaso, porque el paciente no solo tiene severidad por el índice de apnea y hipopnea, sino por las comorbilidades, por la desaturación, el tiempo en que se genera desaturación significativa de oximoglobina, si tiene obesidad, etc. Entonces, la CEPAC propone cambiar esa o agregarle a esa severidad de las apneas obstructivas del sueño no solo el IAH que vimos recién, sino agregarle el T90, que sería el tiempo que el paciente tiene una saturación menor al 90%, el Epworth, que es la escala de somnolencia, que después la vamos a ver,
el índice de masa corporal y los eventos cardiovasculares. Entonces, ellos proponen poner, es decir, leve, moderado, grave y muy grave, según el índice de apnea y hipopnea. Acá le agregarían el grave, que iría de 30 a 49 eventos, y el muy grave mayor de 50, pero también clasificar según el T90, de que sea 0, leve, moderado de 1 a 14% del tiempo de la saturometría menor de 90%, grave entre 15 y 29 y muy grave mayor de 30. El EPOR también, la somnolencia leve menor, o sea, menor de 10 es leve, entre 10 y 14 moderado, entre 15 y 19 grave y más de 20 muy grave. El índice de masa corporal menos 25 leve, entre 25 y 29 grave, entre 39 y, perdón, moderado, entre 30 y 39 grave, más de 40 muy grave. Y con respecto a los eventos cardiovasculares, que no los tengan, que tengan menos de uno o más de uno. Esto todavía no está validado, pero es lo que en este consenso del 2021 se planteó para empezar a ver en forma personalizada a cada paciente, ya que no solo el índice de apnea y hipopnea es el que nos indica la severidad del mismo. Bueno, con respecto a la fisiopatología, tenemos, es un himnograma, digamos, es una foto del sueño de un paciente de toda una noche. Vamos a tener dos tipos de sueño, el sueño no REM y el sueño REM. El sueño REM es donde aparecen los movimientos oculares rápidos. El sueño no REM, donde no aparecen estos movimientos. En el sueño no REM hay, digamos, hay movimiento, el paciente puede moverse durante el sueño, pero hay tranquilidad, o sea, hay mucha tranquilidad cerebral, y serían las fases 1, 2 y 3. Es lo que se llama sueño lento. Y se produce en la primera mitad de la noche. Tenemos más este sueño no REM, sueño lento, donde van a ir pasando las fases de vigilia a fase 1, 2 y 3 y sueño profundo. El sueño REM, donde hay gran actividad cerebral, pero hay parálisis cerebral, es donde se producen los movimientos oculares rápidos y es un sueño, digamos, más superficial, que aparece más en la segunda mitad de la noche. Entonces, estas fases del sueño van a durar aproximadamente, digamos, el sueño REM y el sueño no REM, aproximadamente entre 60 y 90 minutos, y van a ir, digamos, sucediéndose unos a otros, hasta completar toda la noche. Como dijimos, en la primera mitad de la noche es más sueño lento, en la segunda mitad de la noche es más sueño REM, pero es muy importante que estas fases del sueño se sucedan y no se interrumpan para que el sueño sea reparador. Entonces, eso es uno de los principales síntomas que va a tener el paciente que tenga anisotrofia del sueño. Al generar estos microdespertares, porque baja el oxígeno y se genera obstrucción de la vía aérea, el paciente va a tener un sueño fragmentado, y ese sueño fragmentado va a generar, digamos, somnolencia diurna, que va a ser uno de los principales síntomas. Bueno, acá tenemos otro dibujo donde habla lo mismo, las distintas fases del sueño lento y después el sueño REM. Y lo que tenemos que saber es que en el sueño, normalmente cuando dormimos, se modifica la actividad respiratoria. Hay una disminución de la actividad de los centros respiratorios, lo que lleva a que haya una hipoventilación y una hipercapnia, o sea, aumento de la PCO2 respecto a cuando estamos despiertos. También hay una disminución del tono de los músculos dilatadores de la faringe, y esto aumenta la resistencia al flujo
en la vía aérea. Por lo tanto, la estabilidad de la vía aérea superior durante el sueño va a depender principalmente de aquellos músculos que generan dilatación de la orofaringe, que van a ser el genio gloso, los abductores orofaringeos, y aquellas fuerzas que tienden a obstruir la orofaringe debido a la presión negativa que genera el diafragma para que ingrese el aire. Entonces, como dentro de la vía aérea superior, la orofaringe es la zona donde no hay esqueleto, digamos, no hay ni cartílagos, no hay algo rígido, es la zona más fácilmente colapsable, ya sea por, vamos a ver, debilidad de los músculos o por alteraciones anatómicas o por aumento de la presión negativa intratorácica. Entonces, estas fuerzas que van a tratar de cerrar la orofaringe versus aquellas fuerzas que van a tratar de abrirlas, va a ser lo que genera la estabilidad. Cuando hay una alteración en esta estabilidad, se genera una obstrucción que va a empezar por el ronquido, después va a generar una hipopnea y finalmente una apnea. Bueno, acá en esta imagen vemos cómo la vía aérea, digamos, la vía aérea superior la podemos dividir en tres partes, la nasofaringe, la retropalatina, la retroglósica, y según las alteraciones, por ejemplo, a nivel de la región palatina, retropalatina, si tenemos aumento del paladar blando, ¿no? Puede disminuir la entrada de aire. En la región de la retroglósica, si tenemos un paciente que es obeso y tiene acumulación de grasa a nivel de la lengua, también va a disminuir la entrada de aire en esta zona. También vamos a ver que en pacientes obesos se acumula tejido adiposo en las paredes laterales de la faringe y eso disminuye la entrada de aire. En aquellos pacientes que tienen alteraciones de la mandíbula, o sea, por ejemplo, retrognatia, también disminuye la entrada de aire.